Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a retomar nuestro recuento de la famosa historia de la Ilíada de Homero y recordemos que hemos estado haciendo algunos videos, algunos podcasts anteriores y en el último, hace algún tiempo, estuvimos hablando sobre los libros del cuarto al libro número 8 y podrán encontrar ese vídeo en este canal. Y hoy vamos a comentar los siguientes cuatro libros de la Odisea de Homero y las aventuras de Odiseo. El libro, vamos a comentar el libro 9, el libro 10, 11 y 12. Hay que recordar un poquito que en el libro 8, para hacer un contexto donde, en este caso, recordar donde situarnos específicamente en el contexto de la historia de Odiseo, hay que recordar que él había llegado a la isla de los Faecios y que allí el rey Alcinos estaba dándole toda una serie de banquetes y bienvenidas. Él no le había revelado a nadie su nombre hasta ese momento allí. Pero el problema es, o mejor dicho, la costumbre de los griegos era la hospitalidad, algo fundamental. Por tanto, a aquel extranjero le estaban dando una bienvenida, una acogida realmente de un príncipe. Y en medio de la celebración, se celebraron unos juegos atléticos y se dice que también estaba el famoso cantante Demodocus, que canta una canción sobre la historia de Ares, Afrodita. También en un momento se ve que Odiseo está también un poco como que llorando porque se nos habla de que Demodocus comienza a cantar una canción que nos habla sobre la historia de Troya, la caída de Troya, el caballo de Troya específicamente, y el rey Alcino se da cuenta de que Odiseo está llorando. Cuando Alcinos ve esto, entonces le pregunta el nombre. Le dice, ¿quién es usted? ¿Por qué llora cuando escucha sobre esta historia? Hay que recordar, situando un contexto histórico, Odiseo fue uno de los valientes reyes griegos, ¿no? En este caso, que sitiaron a Troya, y de hecho fue suya la idea de construir el caballo para conquistar de una vez a los troyanos, que debido a las murallas altas no podían ser en este caso derrotados. Y recordemos que luego de que plenamente conquistan la ciudad, están todas las aventuras de Odiseo que ocurren y cómo es castigado en este caso por los dioses. El asunto es que finalmente cuando Alcinos, recuerdo, ve a Odiseo llorando, le dice, por favor, ¿cuál es tu nombre? Y es por primera vez cuando Odiseo revela su nombre a los faecios y les dice quién es, les revela su identidad, y entonces comienza a contarles toda la historia de sus peripecias, de la travesía, las dificultades y de cómo los dioses se habían opuesto a él en este caso. Odiseo comienza su historia como él cuenta cuando salen de Ítaca. Recordemos que él era el rey de Ítaca, había dejado a su esposa Penélope y a su hijo Telémaco, que era pequeño todavía. Salen de Ítaca hacia Troya con 12 barcos y se cuenta de cómo en un momento pues hacen una serie de travesías, tienen algunas pérdidas, llegan al sur del Peloponeso y una tormenta los lleva más hacia el sur, hacia probablemente hacia la tierra que le llaman la tierra de los comedores de lotus o los comedores de hongos, como le podrían traducir también. Algunos piensan que se trata del norte de África. Allí se encuentran con estos hombres que son extraños. Odiseo manda a sus tripulantes a que investiguen aquella isla y se encuentran unos hombres que cuando comen de aquellos lotus o hongos como que pierden la memoria. Y de hecho algunos de los hombres de Odiseo prueban de aquello y pierden la memoria también y se quieren quedar y tienen que tomarlos por la fuerza y llevarlos al barco para continuar su travesía de retorno a su casa. Recordemos que esto es luego de que salen de Troya, toda esta travesía para llegar de vuelta a Ítaca. Sucede entonces de que salen de allí y llegan a la isla o la tierra de los cíclopes. Los cíclopes, estos gigantes, monstruos con forma humana, pero con un solo ojo en el centro de la frente, que al parecer eran hijos de Poseidón con alguna que otra mortal. Así que aquí vemos en los griegos también cómo los dioses tenían relaciones
con los seres humanos y eran capaces de producir hijos que eran gigantes y monstruos. Muy interesante que lo encontramos en la mitología griega y lo encontramos también en otras civilizaciones del Medio Oriente. Allí, cuando llegan a esta isla de los cíclopes, Odiseo, no, por supuesto, no sabe quiénes viven allí. Entran a una cueva, encuentran una serie de provisiones, de queso, etcétera, y comienzan a comer porque están muertos de hambre. Y se trata de la cueva de este cíclope llamado Polifemus. Sucede que cuando Polifemos llega, allí, imagínense qué espanto aquello, y Polifemos, con toda crueldad, le dice el texto de que comienza precisamente, toma y se empieza a devorar a los hombres de Odiseo. Se come a dos hombres cada vez que llega la hora de, en este caso me imagino, almuerzo, cena y desayuno, pues también, que parece un poco de cómico, pero no lo es. El hecho es de que Odiseo comienza entonces a planear cómo salir de allí, porque el cíclope había puesto una roca gigante, que era bloqueando la salida. Y imagínense que iban a quedar allí a morir, a ser devorados por aquel monstruo. Así que Odiseos decide que cuando el cíclope en la mañana sale hacer sus quehaceres, cierra la cueva con aquella roca nuevamente, y Odiseo y sus hombres comienzan a planear y deciden crear una especie de, con una especie de lanza bien grande de madera, que a la vez era como si fuese casi bien, pero bien grande, que no podía ser cargada por un solo hombre, sino entre varios. Deciden crear una especie de punta aguda, y sucede que cuando el cíclope regresa a Polifemos, dice el texto de que lo emborrachan y cogen aquello y también lo ponen cogen aquella punta de lanza bien grande. Imagínense, dice el texto que es casi probablemente el tamaño de no me imagino que un árbol como tal tan grande, pero sí bien grande. Y con aquella punta, mientras el cíclope está borracho y medio dormido, toman y le insertan en el ojo, y que como aquella punta estaba también caliente por las brasas del fuego, deja a Polifemo ciego. Comienza a gritar como loco y a dar golpe y a acabar. Sucede el hecho de que comienza a llamar a otros cíclopes y los cíclopes vienen a su auxilio, pero Polifemo, que no sabe quién, el nombre de aquel personaje, porque Odiseo no le quiere decir el nombre, y le dice que su nombre era no hombre. Literalmente la traducción sería esa, ¿no? Como que nadie, un nadie. Y el hecho es que cuando los cíclopes vienen y le preguntan quién te ha hecho esto, y Polifemo le dice nadie, pues los cíclopes se van. Bueno, si nadie te lo ha hecho, este hombre está medio loco. El hecho es que deciden entonces Odiseo y los demás ponerse pieles de ovejas para poder escapar. Había unas ovejas grandes y ¿qué hacen? Ellos a las cabras que el Polifemo tenía, porque Polifemo tenía cabras y tomaba leche, sacaba leche de las cabras, hacía queso, etcétera. Y ellos se agarran fuerte, colgándose por el estómago de estas ovejas. Algunos también se cubren con estas pieles y de esta manera logran escapar, porque como Polifemo no puede ver, solamente puede palpar las ovejas, estas cabras, y solamente al tocar se da cuenta de que son cabras, que son ovejas, que no son seres humanos. Y así es como logran escapar. Cuando ya están llegando a la orilla, salen ellos tratando de apurarse a llegar al barco, y dice el texto de que Odiseo no se puede aguantar y le suelta a Polifemo diciéndole que es su nombre verdadero. Le dice, yo soy Odiseo. Y cuando Polifemo escucha aquello, ora a su padre, ¿sí? Una oración a su padre, el dios Poseidón, dios del mar, para que se vengue de Odiseo y no lo deje regresar a casa. Y así es la venganza, en este caso, de Poseidón contra Odiseo. Y aquí concluye el libro número 9. El libro número 10 sucede que en la travesía Odiseo llega a la isla de Aeolos. Aeolos es el dios del viento. De ahí la palabra que tenemos en castellano, de energía, por ejemplo, eólica, viene de ahí, porque viene haciendo referencia al viento. Porque este Aeolos sucede de que allí ayuda de hecho a Odiseo y de hecho le da eh, una especie de contenedor, como recordemos como en la antigüedad eran capaces de cargar estas bolsas de cuero donde era una especie de contenedores donde se podían transportar en este caso
no sé, agua, leche, etcétera, pues allí le da estas bolsas que tienen aire adentro. Y ese aire es el que necesitan para empujar el barco que los lleve de vuelta a casa. Sucede que cuando están llegando cerca de Ítaca, Odiseo está dormido y los hombres piensan que en esas bolsas lo que hay es una especie de tesoro. Cuando abren las bolsas, un viento fuerte sale y lo que hace es empujar el barco más lejos todavía y los aleja de Ítaca una vez que estaban ya cerca. Ese viento tan lejos los lleva a la isla de los Laestrigonians, unos gigantes que son caníbales que devoran a los hombres. Y en este caso, Odiseo y sus hombres se salvan casi por los pelos. Luego de esto, Odiseo vuelve en sus travesías y llegan a la isla de Aea, el hogar de la diosa Circe. Allí él envía a algunos de sus hombres para que vayan a explorar y cuando llegan, esta Circe les da la bienvenida a los hombres, pero ¿qué sucede? Que luego de que les da una especie de comida con una especie de droga que los transforma en cerdos, porque esta Circe, algunos le llaman también una bruja, pero algunos normalmente la asocian como una diosa. El hecho es que lo transforman en cerdos, Odiseo viene a su rescate y se encuentra con que Hermes, el mensajero de los dioses y hijo de Zeus, ha sido enviado para que ayude a Odiseo. Hermes le da una hierba mágica que es capaz de romper el hechizo de Circe y que no tenga ningún efecto. Efectivamente, más tarde, Odiseo obliga a Circe a que vuelva a restaurar a sus hombres a la forma humana. Finalmente, Odiseo se convierte en el amante de Circe y se queda con ella allí por alrededor de un año completo, ¿eh? Y luego de todo esto, él tiene que marcharse. Circe le dice, mira, tienes muchos problemas en tu travesía y tienes que ir, de hecho, al inframundo, tienes que ir al Hades para que allí consultes a un profeta de Tebas llamado Tereisias que te va a decir tu futuro y te va a indicar, te va a dar sugerencias de tu viaje de regreso a Ítaca, a tu casa. Odiseo así lo hace, se marcha con sus hombres, pero uno de los hombres suyos que estaba en el tejado no se percata y cae y muere. Odiseo se marcha y nadie ni se entera de aquel hombre que finalmente está allí y no ha sido enterrado, muere. Y sucede de que cuando Odiseos se marcha, y aquí entra el libro número 11. El libro número 11 es cuando Odiseos precisamente hace su viaje hacia el Hades. Esta palabra Hades, que también la encontramos, por ejemplo, en los textos de, por ejemplo, del Nuevo Testamento, en el caso del cristianismo, porque recordemos que estamos hablando en griego y que como el cristianismo toma estos términos, los incorpora también para explicar conceptos de su religión, así que hago la salvedad para que tengan una idea a dónde es que va Odiseo. Él va al Hades. Y de hecho se dice de que Hades se encuentra en el fin del mundo. Al fin del mundo, algunos dicen que lo asocian con el océano Atlántico. Sucede de que allí él encontraría la entrada hacia el Hades. Y se nos dice de que luego de hacer los sacrificios pertinentes, Odiseo invoca a los espíritus de los muertos y manda, porque está tratando de comunicarse en este caso con Teresa, el que le iba a hablar del futuro, este profeta. Pero sorpresivamente, el que viene al encuentro de Odiseo es el alma de Elpenor, aquel hombre uno de sus hombres, recordemos que se había caído y había muerto. Odiseo se había ido y no se habían enterado, y el hombre todavía en la isla con Circe allí, su cadáver. Y cuando Odiseo lo ve, se sorprende y dice, pero ¿y tú qué haces aquí? Y es que ni se habían dado cuenta de aquel hombre que se había caído y había muerto a caerse del tejado. Sucede que el Penor le dice, mira, por favor, regresa de vuelta a la isla de Circe y dame un entierro decente. Así puedo descansar en paz. Odiseos así lo promete. Luego de esto permite que el alma de aquel profeta de Tebas, Tereisas, venga y que beba de la sangre de las víctimas, porque ha sacrificado un chivo allí con la sangre para que este hombre pueda beber. Y sorpresivamente eso es algo conectado con la religión de los griegos, como que la sangre hace que los espíritus se puedan comunicar con el mundo de los vivos. Efectivamente, Teresa le habla y le dice del futuro a Odiseo y le dice todo lo que va a acontecer, travesías tremendas. Otra de las almas que se presentan allí es el alma de su madre, el alma de la mamá de Odiseo llamada Anticleia. Cuando Odiseo había dejado Ítaca, ella está viva todavía, pero sucede de que
cuando ella lo ve, Odiseo no comprende y ella le cuenta de que había muerto de tristeza, con el corazón roto, porque había esperado tanto el regreso de su hijo y tantos años habían pasado y no regresaba, que había muerto realmente de desconsuelo. También una procesión de mujeres famosas se presentan frente a Odiseo. También se presenta Agamenón, otro de los que había luchado en la guerra de Troya. Y cuando Odiseo lo ve, comienza a llorar porque Odiseo no sabía que había fallecido. Entonces Agamenón le cuenta de cómo cuando él regresó de la guerra de Troya, dice que fue asesinado por su esposa Clitemnestra y por el amante de esta llamado Aegisthus. O sea que la mujer lo estaba traicionando con este tío. Y cuando Agamenón llega, ella, en complot con el amante, asesina a Agamenón y también a Casandra. Y Agamenón le dice a Odiseo que no se fíe de ninguna mujer. Y le dice, ten cuidado con Penélope, que tú también andas de viaje por fuera y cuando llegas a casa probablemente te pase como a mí. Así que por muy fiel que sea la Penélope, ten cuidado. Así que una advertencia que ahora preocupa más todavía a Odiseo. Otra de las almas que se presentan allí en el Hades y habla con Odiseo es el alma de Aquiles. Recordemos que Aquiles había muerto en la guerra de Troya cuando Paris había disparado una flecha en su calcañar, que era la parte débil de Aquiles en este caso. Y Aquiles le dice, mira, es cierto de que he muerto joven y famoso, pero quisiera estar vivo aunque fuese un pobre pordiosero. Y Odiseo le cuenta entonces también de la valentía de su hijo, o sea, del hijo de Aquiles en la guerra de Troya, y Aquiles luego se marcha. Otra de las almas que viene a hablar con Odiseo es el alma de Áyax, que era hijo de Telamón. Recordemos que cuando Aquiles muere, hubo una competencia entre Odiseo y Áyax, disputándose la armadura de Aquiles. ¿Quién se iba a quedar con la armadura de Aquiles? Odiseos gana y Áyax comete suicidio porque no puede soportar aquella vergüenza. También una serie de hombres del pasado aparecen frente a Odiseo, Minos, Orión, el Hércules, entre otros, se presentan allí. Y vamos a entrar ya al libro número 12. En el libro número 12, Odiseo regresa a la isla de Circe, entierra a uno de sus hombres, recordemos a Elpenor que había fallecido, le da un entierro digno, y luego Circe le da instrucciones de cómo evadir las dificultades. Odiseo se marcha en su travesía con sus hombres en la tripulación, el barco, pasan por la isla o por el lugar donde están las sirenas, aquellas sirenas que encantan a los navegantes con su voz y luego los devoran. ¿Y qué sucede? Que Odiseo pide que lo aten al mástil del barco y los hombres, para que no sean encantados por aquella voz, por aquellas canciones de las sirenas, Odiseo les dice que se pongan cera en los oídos. Pero él, que no quiere escuchar y contar el cuento, como dice el dicho, manda que lo amarren y que no le pongan nada en sus oídos porque quiere escuchar las sirenas. Y por muchos gritos que él dé pidiéndole que lo dejen, que lo suelten para ir con las sirenas, que no lo escuchen. Y efectivamente así lo hacen y finalmente pasan aquella dificultad. Más tarde continúa la travesía, llegan a un estrecho bien difícil, donde se encuentran con un monstruo grande, gigante, llamado Escila, y con otro monstruo que es una especie de torbellino o de remolino en el mar, que se traga todo el barco y todo lo que pase por allí. Este monstruo se llama Caribdis. Y allí Odiseo pierde realmente a 6 de sus hombres porque Escila, este otro monstruo, lo devora. Finalmente llegan a una isla llamada la isla donde están los rebaños de ovejas, de cabras de Helios y Perión. ¿Quién es Helios? Helios es el sol, otro de los dioses, en este caso de los griegos. Sucede que Odiseo le advierte a sus hombres que no maten de aquellos animales para comer, o sea, del rebaño del sol, porque calamidad vendría. Ellos efectivamente obedecen por un tiempo, pero cuando se le acaban las provisiones, están exhaustos y muertos de hambre y van y matan alguna de las ovejas del sol y la comen, etcétera. Y sucede entonces de que cuando dejan la isla, el sol se había quejado y Zeus, el dios de los dioses, manda una especie de rayo y como castigo destruye el barco
donde iba Odiseo, como castigo por haber comido de los rebaños del sol, que no les pertenecían, y todos los tripulantes mueren. El único que sobrevive es Odiseo, que llega a la isla de Ogygia, donde vive otra diosa, una ninfa llamada Calipso. Y allí esta ninfa retiene a Odiseo por 7 años, donde él se convierte también en su amante y no puede escapar. Y aquí nos detenemos en el libro número 12. En un próximo podcast vamos a comentar los siguientes 4 libros, comenzando por el libro número 13, de estas peripecias de Odiseo, tal y como han sido recopiladas en la famosa Odisea de Homero. Precisamente, recordemos Homero, aquel famoso escritor griego, donde ya hemos contado también que algunos creen que existió, otros dicen que no existió, unos dicen que él es el autor de la Odisea y de la Ilíada, otros dicen que no lo es, que son simplemente historias que circulaban de boca en boca por toda Grecia y que en un momento se pusieron por escritos recopiladas. Son muchas teorías. Pero vamos a continuar entonces con la historia de Odiseo y sus travesuras, perdón, sus travesías en esta historia tan realmente fascinante, que es un clásico de la literatura universal. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.